En nuestro espacio de entrevista esta noche nos acompañará vía Zoom María Mercedes Herbst, quien es asambleísta por Gente Buena, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Muy buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Asambleísta, buenas noches. Desde la Asamblea se está presentando una reforma al proyecto de la Ley Orgánica, el Código Integral Penal, en lo que tiene que ver al abigeato. ¿Cómo va este proceso? Bueno, ese es un ofrecimiento de campaña. Cuando yo estuve en los territorios, la gente en las zonas rurales se ve muy afectada por el robo de ganado. Era importante hacer una modificación, es del artículo 199 del Código Integral Penal, que justamente habla sobre este delito. Lastimosamente, inicialmente no existía una tipología y una tipificación de distintos animales. Solamente se trataba de caballar o equino, ¿no es cierto?, vacuno, porcino, pero había que incluir otro tipo de animales y además de eso, el artículo 210 del mismo código habla sobre una contravención de abigeato, en el que si se robaba o se sustraía, ¿no es cierto?, animales por un valor de un sueldo básico unificado, entonces era solamente una contravención. Entonces era importante, y un poco recogiendo el criterio y la necesidad urgente que existe en nuestros campesinos, en nuestro campo, modificar estos dos artículos, y hemos incluido, por ejemplo, agravantes como el uso de un vehículo, el marcar los animales con otros fierros o otros aretes, que es lo que normalmente sucede en las poblaciones. Entonces es una respuesta de manera un poco más inmediata, y también las normas, las leyes tienen que ir avanzando de acuerdo a cómo va desarrollándose la problemática tanto del robo como de la violencia que estamos viviendo en el país. Entonces, sí. Sí, según en uno de los artículos indica que la persona que se apodere de uno o más cabezas de ganado, cabañar, vacuno, etcétera, ¿no? En este caso, una persona puede ser sancionada con privativa de libertad de 1 a 3 años. De pronto, en la reforma que ustedes están planteando, ¿se podría aumentar las penas a las personas que cometan estos delitos? Porque incluso hasta 20 años, 25 años creo, una persona puede ser privativa de su libertad en caso de que haya muerte por cometer este delito. Por supuesto, o sea, lo que nosotros hemos hecho es modificar, aumentar las penas, también como una forma disuasiva del asunto. Nos han comentado, y cuando hemos caminado en el territorio, la gente nos ha comentado que, por ejemplo, en el caso de Jipijapa, hay varias parroquias que se dedican a la cría de cabras para el famoso seco de chivo, y no estaba tipificado como delito de abigeato, porque no estaba ese tipo de animal. Entonces hemos ampliado a apícolas, avícolas, piscícolas, o sea, hemos ampliado la tipología de los animales, pero también hemos puesto agravantes sobre este delito. No es lo mismo, ¿no es cierto?, que una persona se robe una gallina a que llegue en un vehículo y desmantele o se lleve todo una producción de aviar, por ejemplo, de gallinas, que significa no solamente el sustento diario para el consumo, sino muchas veces son emprendimientos que son de una cadena productiva. Entonces tienen que tener una diferencia en una proporcionalidad de acuerdo al tipo y al delito cometido. Le pongo un ejemplo más. En el caso, por ejemplo, de una vaca, no es lo mismo robarse una vaca que un toro reproductor, que le permite a usted encadenar, o sea, tener un proceso de encadenamiento productivo y de desarrollo. Entonces, sí se han tomado en consideración todos estos aspectos, justamente recogiendo la información desde los territorios. Y de acuerdo a la información que ustedes han recogido desde los territorios y denuncias que han tenido de la zona rural, ¿cuál es el resultado o cuántos casos de abigeato se presentan al día, semana o mes? ¿Y dónde más se presentan? En las zonas rurales sabemos, pero en el caso de Manabí, en la zona norte, en la zona centro, en la zona sur. Bueno, sucede en toda la provincia, o sea, lastimosamente, por supuesto, fundamentalmente en la zona rural, que es donde la mayor cantidad de gente se dedica a la cría de diferente ganado,
pero no solamente en nuestra provincia de Manabí, sino también, por ejemplo, en la sierra. Hablamos de que los campesinos en la sierra tienen criaderos de cuyes, por ejemplo, y también tienen este mismo problema. Es una problemática que se ha desarrollado en toda la provincia. Tenemos sectores ganaderos y productores de carne o de leche, por ejemplo, como el Carmen, Flavio Alfaro, pero también tenemos el mismo problema en Jipijapa, en Pajara, en 24 de mayo, en Olmedo. O sea, lastimosamente se ha vuelto, si bien es cierto que este delito ya existía, ahora se ha vuelto y tiene agravantes como la violencia, como por ejemplo una forma de extorsión que existe sobre el robo de estos animales. Y ahora en las ciudades oímos a veces que se roban un vehículo y que les llaman a extorsionar sobre el vehículo. Le devuelvo el vehículo siempre y cuando usted me pague tal valor. Lo mismo está sucediendo con los animales. Asambleísta, y ahora que estamos militarizados y que los policías, tanto con las Fuerzas Armadas, están realizando controles diarios en las zonas rurales también, esto va incrementando a diario en el tema del abigeato. ¿Cómo fiscalizar ustedes o cómo se puede realizar un trabajo en conjunto con las Fuerzas Armadas, con la Fuerza Pública, para que disminuya al menos? Bueno, lastimosamente vemos que es una realidad. La violencia no ha disminuido, y no ha disminuido no solamente en este delito, en el robo de animales, sino también en la muerte de las personas. Lo que nosotros hemos hablado, por ejemplo, con los comisarios que están en los cantones o en las parroquias pequeñas, con los jefes políticos, que son los llamados a actuar de manera inmediata, que nos comentaban justamente, por ejemplo, que en el caso de una persona en la contravención, que es del artículo 210 del Código Integral Penal, habla de la contravención de abigeato. Entonces, una persona, digamos que se le roban un monto, los animales que sumarían un monto inferior a un sueldo básico, la gente ni siquiera hace la denuncia porque el costo del abogado y el proceso para saber que al final no va a haber un resultado le suene muy costoso. Imagínense cuántas gallinas deben robarse para que sumen $460 aproximadamente. Entonces, lo que hemos hecho es bajar también esta contravención a un monto mucho menor y también endurecer las penas. ¿A cuánto más que solamente, ¿perdón? ¿A cuánto se podría bajar con esto que están proponiendo? Hemos reducido la tercera parte del valor, o sea, a partir de los $125, $130, ¿no es cierto?, ya no sea una contravención, sino realmente se vuelva un delito, el delito de abigeato, porque tenemos dos tipologías. El 199 del Código Integral Penal es el delito de abigeato, que tiene incluso hasta pena privativa de libertad y agravantes, como le decía, y la contravención de abigeato, que también tiene incluso, hemos incorporado una pena privativa de libertad de hasta 30 días, obviamente con la reposición de los valores robados. Entonces, consideramos que el incremento de penas no solamente deben ser sancionatorias, sino también disuasivas, para que, sabiendo a lo que se enfrenta, ¿no es cierto?, se puede evitar este daño, que es un daño justamente a la población más vulnerable de nuestra población, que son los campesinos. Asambleísta, y hablando de reformas, también están proponiendo una reforma a la Ley Orgánica de Discapacidad. Lo principal de esta propuesta, ¿qué es? Porque son algunos detalles que se deben topar, por ejemplo, en el tema de la salud, accesibilidad, trabajo. Así es. Bueno, existe una normativa, nosotros ya tenemos en el país una ley, la Ley de Discapacidades. Nosotros lo que hemos pedido es una reforma a ciertos artículos de la ley, porque normalmente, si la ley establece, en el caso, por ejemplo, del trabajo para las personas con discapacidad, si bien la ley establece que cada 25 personas es obligatorio contratar a una persona con discapacidad, siempre se les da el trabajo más bajo, menos remunerado, y no se hace una evaluación real de las capacidades de esa persona. Muchas veces, y la evolución nos ha mostrado en la vida diaria, que muchas veces cuando nosotros tenemos un órgano atrofiado, hay otros que se desarrollan y pueden ser desarrollados incluso con muchísima mayor potencialidad. Tenemos personas no videntes, pero que tienen un desarrollo en el razonamiento, en la memoria y en el pensamiento, a veces superior a una persona que no tiene discapacidades. Entonces consideramos que eso es importante. La otra cosa que estamos planteando es la posibilidad de que se otorguen becas específicas para personas con discapacidad.
como yo le comentaba, una persona que a lo mejor no puede caminar, pero no necesariamente tiene todas sus condiciones y cualidades mentales como para poder desarrollarse. Y la idea de la ley y las reformas que nosotros hemos llevado adelante fundamentalmente son para realmente hacer una inclusión de las personas con discapacidad. Incluirles no es solamente convivir con ellos, sino ayudarles a desarrollar todas las potencialidades como cualquier otra persona, y que de acuerdo al nivel de discapacidad o al tipo de discapacidad se le ubique en un trabajo que muchas veces pueden ser incluso superiores a personas que no cuentan con una discapacidad. Asambleísta, queremos agradecer su presencia aquí en este pequeño espacio de Noticias Manavisión. Muchísimas gracias, siempre un gusto, y estamos trabajando y levantando las cosas desde el territorio. Muchas gracias, era la asambleísta María Mercedes Herbst, asambleísta nacional. Ya volvemos con más noticias para ustedes.